Hola, muy buenos días para todos. Espero se encuentren bien. Vamos a esperar un par de minutos mientras se terminan de unir todos y empezamos. Si alguien tiene alguna pregunta, siempre bienvenida aquí mientras esperamos a sus compañeros. Bueno, muy bien. Bienvenidos todos a esta clase 18, 18ª de geomática. Voy a compartirles la presentación. Regálenme un segundo. Ya. Bueno, la idea de hoy es que vamos a tener una clase un poco enfocada hacia entender el tema de proyecciones y coordenadas, algo que veíamos la clase pasada en nuestra introducción a los sistemas de información geográfica, es que es fundamental que tengamos todas las capas alineadas, porque si recuerdan un poco lo que hablábamos en nuestra clase pasada, habíamos dicho que estamos tratando de representar el mundo a través de capas, y como el hecho de que estemos trabajando con capas en nuestros análisis, en nuestros sistemas de información gráfica, eso nos implica que debe haber una alineación, una referencia común entre esas capas para representar realmente el entorno, representar realmente el espacio. Entendiendo espacio de nuevo como todo lo que nos rodea, ¿bien? No espacio más allá de las estrellas y la luna y demás. Entonces, por eso esta clase del día de hoy se vuelve fundamental. Se vuelve fundamental porque entender primero cuáles son los tipos de sistemas de coordenadas es interesante, digamos, como términos de saber cómo funcionan distintas cosas de las que utilizamos día a día. Y por otro lado, pues está también el hecho que nosotros vamos a tener que generar o utilizar esos sistemas de coordenadas para el análisis de nuestra información. Y cuando yo llamo a esta clase proyecciones y coordenadas es porque vamos a necesitar de alguna manera esos sistemas de coordenadas, proyectarlos para poder hacer nuestros análisis. Vamos a ver que si nosotros no tenemos esas capas alineadas, no podríamos hacer nuestros análisis, no podríamos establecer las relaciones que queremos establecer, no podríamos identificar patrones. Imagínense de pronto al señor Jon Snow, si hubiese tenido los pozos mal dibujados, ¿cierto? Desfasados. Entonces no hubiese podido determinar que la fuente de contagio habría sido el pozo y no podría, digamos que, haber relacionado el tema del cólera con los pozos de agua. Entonces, esta clase, como les digo, es muy, muy, muy importante porque nos va a dar todos esos fundamentos. La idea al final de esta clase es que ustedes sepan cuál es la importancia de la definición del sistema de coordenadas en el trabajo de los SIG o el trabajo como analista SIG, conocer aquellos conceptos geodésicos y aspectos fundamentales de un sistema de referencia. Entonces vamos a hablar un poco de cuáles son esos conceptos básicos, vamos a ver que son 4 en general. Vamos a ver que esos conceptos básicos nos dan lugar a poder entender qué implica un sistema de coordenadas y con ese sistema de coordenadas, cuál es el mejor sistema de coordenadas que podría adaptarse a nuestros datos. Digamos, vamos a ver que si nosotros estamos trabajando en Bogotá, probablemente queremos específicamente enfocarnos en un tipo de datos o un tipo de, no un tipo de datos, sino un tipo de sistema de referencia, de sistema de coordenadas, o si estamos en Cali va a cambiar, pero va a mantener cierta consistencia entre los sistemas, porque al final son los sistemas aprobados por Colombia. Entonces, vamos a tener que tener eso en cuenta para poder un poco definir cómo vamos a trabajar de ahora en adelante en nuestros análisis. En la clase pasada alcanzábamos a ver con el programa, yo les decía, por el momento, créanme que lo primero que tienen que hacer es entrar al programa, cerrar la primera ventana e inmediatamente irse y decirle, usted va a empezar a trabajar en este sistema de coordenadas. Ahora van a entender por qué un poco. Entonces, con esos conceptos geodésicos vamos a entender cuáles son los sistemas de coordenadas, por qué diferenciamos de alguna manera entre un sistema de coordenadas geográfico y un sistema de coordenadas proyectado. Entonces, a partir de eso, nosotros
podemos determinar que si estamos haciendo un análisis a nivel de Bogotá, utilizamos un sistema de coordenadas proyectado, o si estamos haciendo un análisis a nivel de Colombia, tendríamos que hacer o utilizar un sistema de coordenadas geográfico. Vamos a verlo ahí. Y yo añadiría un cuarto punto, si lo alcanzamos a ver, es un poco la parte práctica de este tema de sistemas de coordenadas. Este elemento, esta clase se convierte también en tema fundamental porque cuando nosotros trabajemos con información geográfica, generemos nuestros análisis de SIC, vamos a encontrarnos con fuentes de información que traen, por ejemplo, sistemas de coordenadas que no son. Entonces tenemos que arreglar las capas. O de repente podemos encontrarnos con capas que están perdidas en el espacio y necesitamos poder arreglarlas. Entonces vamos a tener una parte práctica que podría ser entre esta clase y la próxima clase al principio, para que entiendan un poco cómo es todo este cuento de utilizar los sistemas de coordenadas con las capas y demás. Bueno, entonces, como les decía, nosotros vamos a necesitar trabajar a nivel de capas. Y como estamos trabajando a nivel de capas, ¿cierto? Cada capa representa un elemento en nuestro ambiente o en nuestro entorno, ¿sí? Que representamos por este momento de la clase, con estas primeras clases, en puntos, líneas, polígonos, pero después vamos a tener celdas cuando lleguemos a la parte raster. Entonces, todas esas capas, sean puntos, sean polígonos, sean líneas o sean celdas, van a necesitar un sistema de coordenadas, van a necesitar un sistema de referencias. ¿Listo? Entonces, ese sistema de referencia lo que nos hace a nosotros es alinear o permitirnos alinear cada una de las capas una encima de las otras con altísima precisión. ¿Por qué? Porque vamos a tener coordenadas con precisión milimétrica, vamos a poder saber exactamente coordenadas en cualquier parte de nuestro área de trabajo. Entonces, realmente, gracias a estos sistemas de referencia, nosotros podemos hacer nuestros análisis, podemos identificar los patrones, podemos hacer análisis de indicadores, podemos hacer modelaciones y algo muy importante es que ustedes se van a dar cuenta que no muchas personas realmente entienden ese concepto de las coordenadas y no muchas personas, y me he cruzado con muchos de ellos a lo largo de mi vida, personas que trabajan con sistemas de información geográfica pero no saben realmente cuáles son los sistemas que deberían utilizar, los sistemas de coordenadas. No saben por qué yo pongo o utilizo un sistema geográfico o un sistema proyectado, o no saben cuál sistema proyectado escoger. No saben que de pronto en Colombia hay varios sistemas de referencia, se utilizan el sistema de Bogotá para hacer análisis en Cali, o utilizan el sistema de Cali para hacer análisis en Barranquilla. Entonces, muchas veces nos vamos a encontrar con el hecho de que nosotros necesitamos conocer primero qué sistemas de coordenada, el concepto como tal de sistemas de coordenada, en qué se fundamenta, en qué concepto se fundamenta, para entender un poco que cada uno de los lugares de la Tierra puede tener un sistema proyectado en específico, y el sistema proyectado en específico lo que nos implica es que nos va a permitir trabajar con distancias, con áreas, con perímetros y demás. Bueno, entonces, nosotros vamos a necesitar siempre, como en nuestro ejercicio como analista SIG, integrar información espacial desde varias fuentes. Entonces yo les decía, parte de lo que nosotros necesitamos hacer es ir a una base de datos, buscar esa base de datos, traerla, después ir a una entidad que tiene información geográfica y tomar esas capas, y después a otra entidad y a otra entidad, pero podemos encontrarnos que cuando ponemos esas capas en nuestro programa, todas están en un sistema de coordenadas totalmente diferente. ¿Por qué? Porque si uno piensa en Bogotá, hace unos años había un sistema casi que de coordenadas propio para Bogotá. Entonces había uno que se llamaba Bogotá Ciudad. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estábamos en ese cambio, uno se podía encontrar mucho con que habían entidades que manejaban un sistema de coordenadas anterior y habían entidades que ya habían migrado a utilizar sistemas de coordenadas
oficiales que ya habían reglamentado el IGAC y demás. Entonces, eso le implica a uno que tiene que poder trabajar con esa información, pues necesita poder entender cómo convertirla a un sistema de referencia común y poder hacer sus análisis. Otro ejemplo de lo que generalmente nos pasa es que nos entregan un archivo, por ejemplo, Excel con coordenadas. Entonces, nosotros deberíamos estar en la capacidad de reconocer cuál sistema de coordenadas es o que esos números que nos dan de coordenadas, si pertenecen a un sistema de referencia geográfico o un sistema de referencia proyectado. Y si es en Bogotá, en un área que nosotros conocemos, pues es un poco más fácil, digamos, que reconocer ese tipo de coordenadas o ese tipo de información, a ver qué sistema de coordenadas corresponde. Entonces, por ejemplo, me acuerdo mucho que ustedes en la práctica de GPS me preguntaban mucho como, oye Orlando, pero ¿por qué tengo unas coordenadas que están con una magnitud de 74,4 y de repente ahora en la otra columna hay unas coordenadas con magnitud de 1.000.000? No entiendo por qué está pasando eso. Espero que al final de esta clase nosotros podamos comprender por qué pasa eso. Bien, ahí estábamos utilizando un sistema de coordenadas geográfico versus un sistema de coordenadas proyectado, para que lo vayan echando cabeza y recordando cuando estaban haciendo su práctica cómo era que uno se encontraba con ese tipo de datos. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con ese tipo de situaciones, en donde yo les doy información así, porque puede ser que uno encuentre información literal en un archivo Excel o en un archivo de texto, un TXT, y están ahí un montón de coordenadas, un montón de atributos que uno debe armar esa capa y debe unirle esos atributos para generar una capa geográficamente referenciada. Y nosotros debemos estar en la capacidad de poder tomar un archivo así y hacer lo que les digo, convertir esas coordenadas en puntos, por lo menos. Por supuesto, en el pasar de las clases vamos a aprender a hacerlo, pero parte de lo que necesitamos nosotros comprender en este momento es por qué y cómo reconocer qué sistema de coordenadas deberíamos utilizar. Bien. Cada vez con el uso masificado de los SIC, nosotros vamos a encontrar que aumenta la necesidad de utilizar un sistema de coordenadas para todo tipo de estudios. Entonces, vamos a ver que generalmente antes se hacían este tipo de análisis espaciales como en las ciudades, pero ya poco a poco, entonces, dado el catastro multipropósito y lo que les contaba de querer levantar, mapear todo el país a través de nuevas tecnologías, para completar el catastro multipropósito, eso nos ha implicado hacer una serie de cambios, entre esas, y que lo vamos a ver al final de esta presentación, el cambio de nuestro sistema de coordenadas referente para Colombia. Entonces, el uso masificado y los nuevos usos que le están dando a los sistemas de información geográfica dentro del país implica siempre un cambio constante. No solo del sistema de coordenadas, sino de un poco de los lineamientos oficiales para procesar información. Me acuerdo mucho que cuando yo estaba en Inglaterra, cuando yo estaba trabajando en estos temas SIG, uno se encontraba mucho con el dilema de qué sistema de coordenadas utilizar, porque tenían casi que un sistema de coordenadas para cada región. Y también un poco teniendo en cuenta que la localización de la Gran Bretaña tiene una particularidad y es que está cerca, pues muy cerca al norte. Entonces ahí empezamos a tener una serie de distorsiones de las que vamos a hablar más adelante, pero en general lo que uno va a encontrar es que en diversas partes del mundo vamos a encontrar muchísimos sistemas de coordenadas y entendiendo conceptos básicos, entendiendo a qué se refiere cada sistema de coordenadas, nosotros podemos determinar cuál debemos utilizar para nuestro análisis. Entonces, teniendo esto, o dicho esto anterior, como introducción, como que realmente entiendan de que los sistemas de coordenadas son fundamentales para nuestro análisis. Si queremos obtener buenos resultados, buenos análisis, necesitamos saber utilizarlos, necesitamos saber ponerle una referencia a nuestras capas. Debemos comprender un par de conceptos básicos dentro de nuestros conceptos o dentro de nuestra definición para los sistemas de coordenadas. Entonces,
El sistema de coordenadas se define a partir de 4 conceptos básicos. El primero es el geoide, luego le seguiría el elipsoide, luego le seguiría el datum y luego le seguiría la proyección. Ahí se los voy dando para que los tengan ahí en el tintero. El geoide es una superficie tridimensional de referencia de la Tierra, ¿sí? Es una superficie irregular que trata de reflejar el nivel medio del mar en toda la Tierra. Entonces, vamos a tener que el geoide como superficie de la Tierra y dada su forma irregular, va a ser un poco por el hecho de que en cada uno de esos en cualquier punto dentro de ese geoide o a lo largo de ese geoide, la atracción gravitatoria va a ser constante. Eso implica que dada la morfología, digamos, la forma de la Tierra, implica que se convierta en una superficie irregular. Entonces, viendo esta imagen que tienen acá en la presentación, a ver, voy a poner el pointer, fíjense que el geoide va a representar el nivel medio del mar, pero como tenemos montañas, como tenemos sitios muy profundos en el océano sobre todo, ese geoide va a tener una forma muy regular. Y fíjense cómo va variando a medida que cambia la forma del terreno. Bien. Sin embargo, se vuelve un concepto fundamental dentro de nuestro sistema de referencia, porque representa como el nivel medio del mar y entonces estamos representando que como la forma de la Tierra, ¿sí? La Tierra tiene una forma bastante irregular, pero con ese geoide estamos de alguna manera simplificando la forma de la Tierra. Ahora, como es muy irregular, nosotros necesitamos una forma un poco más simplificada, una figura un poco más simplificada para poderle dar referencia a las coordenadas dentro de nuestro espacio. Entonces, por eso surge el concepto de elipsoide. Y es que el elipsoide es una forma suavizada del geoide y es la forma geométrica que mejor se adapta a la forma de la Tierra. ¿Bien? Si yo les pregunto, ¿ustedes qué forma geométrica se imaginan el elipsoide? ¿Qué me dirían? O sea, ¿a qué hace referencia? ¿A un círculo o a algo no tan círculo? ¿A qué se les ocurre? ¿Sí? Un elipsoide pues tiene una forma particular. Entonces, ¿ustedes piensan que eso refleja realmente la forma de la Tierra o no la refleja? Ténganlo ahí para que lo tengan, para que cuando veamos un poco de por qué debemos tener en consideración la forma de la Tierra, lo entiendan. Pero en general, ese elipsoide va a ser la forma suavizada de la Tierra, del geoide, perdón, y nos va a generar valores de referencia para nuestros sistemas de coordenadas. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a tener esos dos conceptos y a partir del elipsoide, ¿sí? Nosotros vamos a generar los datums. ¿Listo? Esos datums es un conjunto que forma la superficie de la Tierra, ¿sí? El elipsoide, y un punto que enlaza la elipsoide con el geoide. ¿Bien? Entonces, el datum es el conjunto formado entre el elipsoide y el punto de referencia con el geoide. Entonces, vamos a tener algo como lo siguiente. Tenemos el geoide, ¿sí? Tenemos el geoide y lo que pasa es que vamos a tener un datum que está amarrado un poco a la forma de la Tierra en ciertas partes. Podemos tener datums locales o podemos tener datums globales o geocéntricos. Esa palabra geocéntrico hace referencia a que el punto que está uniendo el elipsoide con el geoide es el centro de la Tierra. ¿Bien? Entonces, vamos a tener como una serie de pasos. Entonces, iniciamos en el geoide. Geoide, forma irregular de la Tierra, nivel medio del mar. Pasamos a elipsoide, que es la forma suavizada de ese geoide, y datum, que es la referencia como tal. Y a partir de esa referencia, este datum va a ser, la palabra datum, ustedes se han dado cuenta que en geomática la utilizamos bajo como para un mismo uso en distintos
contextos. Entonces teníamos en altimetría que teníamos un datum, era una referencia donde teníamos una altura determinada, ¿sí? Entonces decíamos, este es nuestro datum, nuestra referencia, y a partir de acá podemos decir, o este es altura 0, o este es altura tal, y a partir de ese datum nosotros amarrábamos nuestras alturas. En este caso va a ser la referencia para las coordenadas, ¿listo? Un datum geodésico. Y después de esto, desde el último concepto, van a venir las proyecciones, que las proyecciones, como lo vamos a ver más adelante, va a ser un mix entre un tema de geometría con un tema de matemática. Entonces, a partir de la combinación de geometría y matemática, nosotros vamos a generar una proyección, es decir, vamos a sacar pedacitos de la Tierra y asumir las que son planas. Ya saben que en geomática y especialmente cuando trabajábamos en planimetría, pues decíamos, la Tierra no es plana, no es plana, y vamos a necesitar asumir para poder trabajar con distancias, para poder trabajar con direcciones, con rumbos, para poder trabajar con áreas, para poder trabajar con perímetros, necesitamos asumir que de alguna manera la Tierra es plana. Entonces, por eso necesitamos hacer proyecciones. ¿Bien? Ese datum se vuelve, como les digo, fundamental para crear los sistemas de coordenadas, y a partir del datum nosotros vamos a obtener los sistemas de coordenadas proyectadas o los sistemas de coordenadas planas. Si encuentran esos dos conceptos, deben ser lo mismo. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Todo claro? ¿Todos vamos aquí? ¿O alguien se quedó en algún concepto de esos de geoide, elipsoide, datum geodésico, proyecciones? ¿Para todos es claro eso? Porfa, confírmenme ahí con el botoncito de sí o no. Súper. Bien. Bueno, entonces, ¿por qué yo necesito saber o por qué ustedes necesitan saber estos conceptos? Y es básicamente porque la mayoría de cosas que yo trabaje y analice con los sistemas de información geográfica van a requerir que nosotros trabajemos con una superficie plana. ¿Listo? Entonces, esa superficie plana, la única forma de obtenerla es a través de las proyecciones, de la proyección de un pedazo de la Tierra en un plano. Bueno, entonces, ¿por qué yo necesito, ya les había dicho, pero por qué yo necesito proyectar ese plano? ¿Por qué yo necesito trabajar en ese plano? Es porque la Tierra no es plana, ¿cierto? Y como estoy trabajando en distancias, con áreas y demás, pues voy a necesitar que sea plano totalmente. Ahora, nosotros, cuando hablamos un poco de la forma de la Tierra, eh, generalmente pensamos que la Tierra es una esfera. Y eso es como nosotros desde chiquitos hemos visto la Tierra. Si uno mira esos mapamundis o esos globos terráqueos que le regalaban a uno cuando chiquitos, era una esfera completamente. Pero realmente nuestra concepción está un poco errada porque la Tierra no es una esfera, es más un esferoide, ¿cierto? ¿Eso qué implica? Eso implica varias cosas. Lo primero es que es ligeramente más ancha en el ecuador. Entonces vamos a tener que la Tierra, si ustedes comparan estas dos imágenes que están aquí al lado, pues vamos a tener que, si ven aquí está como un poquito más ancho de este lado, ¿cierto? De este lado. Y es porque voy a dibujarlo un poco exagerado, pero si uno viera la Tierra, la forma real de la Tierra es algo como así, en donde vamos a tener, si fuera una esfera, uno dice que la distancia del centro de la Tierra es igual para todos los lados, el radio es igual, pero con el esferoide lo que vamos a tener es lo siguiente. Si ustedes miran y trazan unos ejes dentro de este esferoide, van a ver que este eje de acá es mucho más grande que este eje de acá. Entonces vamos a tener dos conceptos fundamentales, que es el eje mayor y el eje menor. Entonces vamos a
con esa forma de la Tierra y sabiendo que hay dos ejes dentro de la Tierra, el eje mayor y eje menor, se crean muchos de los sistemas de coordenadas geográficos, es decir, globales, sistemas de coordenadas que ya vamos a ver un poco más en detalle. Entonces, a partir de este concepto, ustedes deben entender primero que la Tierra no es una esfera y segundo, que el hecho de que no sea una esfera a nosotros nos va a complicar de alguna manera el posicionamiento global, nos va a afectar un poco el tema de asumir en esos pedazos, en algunos pedazos de la Tierra que es plana y por eso vamos a tener que hacer uso de muchas herramientas de conversión, de proyección y demás. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de nuestra forma de la Tierra y de los sistemas de coordenadas, nosotros vamos a en general a tener dos familias. Vamos a tener una familia a los que llamamos los sistemas de coordenadas geográfico y los sistemas de coordenadas proyectados. Pero si uno quiere ver la relación entre los dos, no es que sean independientes. De hecho, los sistemas de coordenadas proyectados vienen de los sistemas de coordenadas geográficos. Entonces vamos a tener que es como una relación de familia. Entonces está el papá o la mamá, que es sistema de coordenadas geográfico, y vienen los hijos, que son los sistemas de coordenadas proyectados. A partir de ese sistema de coordenadas geográfico, yo puedo generar la proyección de la Tierra en un plano como tal. Entonces, siempre, siempre, siempre se van a encontrar con ese tipo de coordenadas. Yo, a partir de saber la forma de la Tierra, también debo saber que para posicionarme globalmente, pues debo tener un punto de referencia, ¿cierto? Un punto de referencia, que es el que me genera poder obtener coordenadas en cualquier parte del mundo. Entonces, todo el tema de los GPS, todas las coordenadas que veíamos en la parte de GPS, las coordenadas que son grados, minutos y segundos, todo eso está con base a un punto de referencia en la Tierra. Y ese punto de referencia me da a mí la posibilidad de que si yo me paro en cualquier parte del mundo, yo puedo obtener alguna coordenada y puedo saber mi posicionamiento dentro de la Tierra. Ahora, hay un sistema de coordenadas geográfico que es como el que más se utiliza en todo el mundo y es parte, digamos, está basado en el hecho de toda esta expansión de los sistemas de navegación satelital y es el sistema WGS84. El sistema WGS84 hace referencia al World Geodetic System de 1984 y ese World Geodetic System del 84 pues se convirtió en el sistema que utilizan casi todos los equipos en este momento y son los que nos dan coordenadas en latitud y longitud. ¿Listo? Y si yo les digo que para este tipo de sistemas de coordenadas geográficos necesitamos un punto central, un punto de referencia que yo puedo hacer, con el que yo puedo obtener coordenadas en cualquier parte y les hablo de longitud y latitud y sabiendo un poco lo que sabemos en este momento de qué son esas coordenadas de latitud y longitud, ¿qué me dirían ustedes si yo les pregunto de cuál es ese punto central de la Tierra? ¿Será exactamente el punto centro de una esfera o será un punto en alguna parte del mundo diferente al punto central de la esfera? ¿Qué pensarían? O del esferoide, por así decirlo. ¿Qué pensarían? ¿Qué punto central creen que podría darse, podríamos utilizar para obtener una referencia a la Tierra? Una coordenada en la Tierra. Geométricamente, uno lo vería como si fuera el centro total o la intersección entre esos ejes, ¿no? Entonces, al, al tener esa intersección ahí entre esos dos ejes, pues yo voy a tener un punto central desde donde puedo generar cualquier referencia
o puedo generar cualquier tipo de coordenadas dentro de la Tierra como tal. Entonces, vamos a tener yo que a partir de este punto central, vean lo que es este punto de acá, yo voy a poder desarrollar o voy a poder obtener latitud y longitud, ¿sí? Voy a poder obtener un posicionamiento global en cualquier parte del mundo. Entonces, teniendo en cuenta eso, no es solo tener ese punto, sino que acompañado a ese punto voy a necesitar unos planos de referencia que me permiten de alguna manera representar como quiero mi posición en cualquier parte del mundo. Entonces, esos planos de referencia van a ser el ecuador, fíjense, aquí está el ecuador, que en términos prácticos sería esta línea de acá, ¿cierto? Acá. Y el meridiano de Greenwich. El meridiano de Greenwich, que es este de acá. ¿Listo? Y si yo me quiero mover en cualquier punto de este esferoide o de esta forma geométrica como la ven acá, la mejor manera de representar esas coordenadas, ¿cuál creen que es? ¿A partir de qué? ¿Qué utilizo para poder representar esa coordenada? ¿Qué creen? Latitud y longitud. Sí, sí, latitud y longitud. Eso nos da la latitud y la longitud, pero ¿en qué está basada? O sea, la latitud y la longitud, ¿qué son? Ángulos, dice Roberto. ¿Para todos es claro qué es ángulos? Y Roberto, ¿ángulos aparte o con base a qué? Con base al ecuador y al meridiano. Ajá, exactamente. Entonces, para todos es claro que la latitud y la longitud describen ángulos desde el plano del Ecuador y desde el plano de Greenwich. ¿Sí? Esto es muy importante, esto es muy, muy importante. Entonces, si no lo ven, déjenme saber para poder explicárselos de otra manera, porque es muy importante conocer esto, o sea, entender de que en los sistemas de coordenadas geográficos, sobre todo el que más utilizamos, son ángulos con respecto al meridiano de Greenwich en longitud y ángulo con respecto al Ecuador para la latitud. ¿Listo? Entonces, si yo quisiera saber la coordenada de este punto en específico, de este que estoy acá dibujando, ¿cuál sería mi coordenada en latitud y longitud? Entonces, sería el ángulo en longitud sería el ángulo desde el meridiano de Greenwich hasta este punto, ¿cierto? Me estoy moviendo por el plano, digamos, ¿sí, Enrique? Orlando, y una pregunta, por ejemplo, ¿en qué dirección sería este ángulo? Pues en este caso a manecillas del reloj, pero no tendría que ser del otro lado. ¿Cómo es la orientación en este caso? Si es de esta manera, si es así como lo dibujé, desde el meridiano hasta hacia acá, ahí va en negativo, ¿cierto? Entonces, por eso las coordenadas muchas veces vamos a tener en Colombia va a aparecer -74, ¿sí? O Entonces no es también van a necesario aparecer sumarle 180. 74W. No, 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 no. Ok, ok, Y ok, estamos perfecto. describiendo un ángulo, un ángulo. ¿Mm? ¿Listo? Listo, Entonces listo, vamos profe, a gracias. tener del meridiano de Greenwich, que si quiero conocer la coordenada en longitud de este punto azul, pues es este ángulo que se describe aquí sobre este plano. ¿Listo? Ahora, si quiero la latitud, pues va a ser desde la referencia, que es el Ecuador, hasta esa línea que me representa la dirección, desde el punto de origen hasta la coordenada. Entonces sería este ángulo de acá. Fíjense que nos estamos desplazando por dos planos en ángulos. Piensen que es como una estación total, como lo que hacíamos con la estación total.
en un plano horizontal y en un plano vertical. ¿Listo? Ahora, dato curioso. ¿Alguien sabe por qué utilizamos el meridiano de Greenwich como referencia? El plano ecuatorial, pues digamos, tiene un poco más de sentido, ¿no? Porque pues es el centro, como que repasa por el centro de la Tierra y es como si yo parto por el Ecuador, estoy partiendo el planeta en dos partes iguales, ¿no? Ahora, el meridiano de Greenwich, ¿por qué? ¿A alguien se le ocurre? Realmente, estoy en un poco del hecho de lo que les contaba yo en la clase de GPS, el tema de la influencia del Imperio Británico en todos estos temas de navegación. Entonces, como ellos establecieron parte de lo que nosotros utilizamos y lo que vamos a ver más adelante, el sistema de coordenadas, el sistema de proyecciones UTM, el tema de navegación, todo en esa época de conquistas y demás, pues la referencia a ellos dijeron, este va a ser nuestro meridiano de referencia, Greenwich, y a partir de ahí se derivaron muchas cosas. El cambio de la hora, todo está basado con respecto al meridiano de Greenwich, así como dato curioso. Bien, listo. Entonces, Enrique tiene la mano levantada. ¿Era la misma pregunta de la vez pasada o tiene Ah, otra sí, profe, qué pregunta? pena, ya la bajo. Listo. Bien. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros decimos que tener esas coordenadas a partir de los ángulos en latitud y longitud es la razón o tener esos ángulos nos permite de alguna manera describir mucho mejor la posición en la Tierra, ¿sí? Porque imagínense si estuviéramos tratando, perdón, por distancias, de tratar de representar esas coordenadas viéndolo desde un contexto un poco más global. No va a ser tan fácil, ¿cierto? Entonces, tener los ángulos a mí me permite describir mucho mejor esa posición de la Tierra. Pero ahora, ¿qué pasa? Nos permite describir la posición de la Tierra. Sin embargo, no nos permite calcular distancias. Entonces, ahí vamos a empezar a tener nuestro problema con respecto a lo que nosotros generalmente hacemos en este tipo de análisis SIC. Nosotros necesitamos calcular distancias. Por ejemplo, en las presentaciones de sus proyectos, los que han tenido hasta ayer, muchos han utilizado longitud de vías. Entonces, si nosotros trabajamos en coordenadas geográficas, la longitud no la vamos a poder calcular. Entonces, ahí entra la limitación de este sistema. Sirve mucho para brindar posicionamiento y por eso lo utilizamos con nuestros celulares, por eso lo utilizamos con los GPS de alta precisión, por eso los utilizamos con diversos equipos, pero entramos a tener muchísimo problema cuando necesitamos trabajar con distancias. Entonces, para trabajar con distancias, como les decíamos, vamos a necesitar unos planos, ¿sí? Y esos planos vamos a necesitar de alguna manera hacer lo que está representando esta figura. Asumir que queremos representar esta cantidad de tierra en esta cantidad de espacio. Entonces queremos representar una esfera o un sólido en 3D en un plano 2D y al hacer eso, lo que estamos haciendo es generando distorsiones. Esa distorsión va a ser inevitable. Dependiendo del sistema vamos a tener diferentes distorsiones, pero en general lo que vamos a decir es que o podemos tener distorsiones en área, o podemos tener distorsiones en forma, o podemos tener distorsiones en distancia, o podemos tener distorsiones en dirección. Entonces vamos a tener lo siguiente. Fíjense lo siguiente. Si yo les muestro este mapa, ¿ustedes les parece que está correcto o piensan que hay algún tipo de distorsión? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido hay distorsión, Tatiana? Dice Simón, los polos salen más grandes. Sí, es cierto, pero ¿solo los polos o hay algún otro tipo de distorsión? Sí, entonces les voy a mostrar lo siguiente. Voy a mostrarles, a ver si puedo.
la siguiente página. Es una página ahí como para jugar y para que si tienen algún tiempo libre le peguen una revisada. Entonces, esta página lo que hace en términos generales es que les muestra, dada esa proyección de UTM, esa proyección UTM es una proyección que se ha utilizado mucho a lo largo de la historia porque es muy buena para navegar, pero genera muchas distorsiones en área. Entonces, si nosotros, por ejemplo, voy a quitar todos estos, a ver, ¿cómo quito esta vaina aquí? Sí, right click on selection to delete. Ay, Dios. Entonces, si yo muevo, por ejemplo, yo no sé por qué me aparece ahora este aviso. Ah, ya, listo. Entonces, si yo, por ejemplo, tomo Estados Unidos y lo muevo a lo largo de este mundito, por así decirlo, fíjense cómo se van a empezar a distorsionar las áreas. ¿Eso qué quiere decir? Esta página está tratando de mostrar realmente el tamaño del país, teniendo en cuenta dónde se esté o dónde lo estemos ubicando, ¿cierto? Entonces, si yo pongo los Estados Unidos en la parte de Rusia, fíjense más o menos cómo sería su tamaño. O si pongo la China en Estados Unidos, fíjense cómo sería su tamaño, ¿sí? O si de pronto voy a buscar aquí Colombia rápidamente. Colombia, entonces yo la empiezo a mover, fíjense cómo va a crecer a medida que yo la muevo del Ecuador. Entonces, a medida que yo me alejo del Ecuador, esas distorsiones van a ser mucho mayores. Entonces, yo en Reino Unido voy a decir que Reino Unido equivale, digamos, a la parte de la Orinoquía, ¿sí? Entonces, este tipo de proyecciones van a generar distorsiones, ya sea en área, ya sea en distancias, ya sean en direcciones, y de nosotros depende un poco tener en cuenta eso y poder utilizar el sistema que menor distorsión nos genere para nuestro tipo de análisis. ¿Bien? Pero bueno, ya sabemos que las distorsiones ocurren, pero todavía no sabemos cómo pasamos de este pedazo de la Tierra a representarlo en un plano. Esto se hace a través de las superficies de proyección. Esas superficies de proyección son superficies geométricas que nos ayudan de alguna manera a representar unas porciones de la Tierra en planos. ¿Bien? Ustedes se preguntarán, ¿cómo hace eso? Entonces, para eso, les voy a pedir que se imaginen una naranja o se imaginen un balón de fútbol, que lo podríamos ver de la siguiente manera. Y esto es nuestra Tierra. Y vamos a decir que esa naranja o ese balón de fútbol es nuestra Tierra. Ya sabemos que no es así, que la forma de la Tierra no es esa, pero imaginémosla por un segundo. Entonces yo necesito pasar de esto a pasar a esto. ¿Bien? De la Tierra paso a un plano en específico. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Hay varias superficies de proyección. Entonces, la primera superficie es la superficie cilíndrica. Entonces, la superficie cilíndrica lo que me va a hacer es lo siguiente. Yo tengo mi balón y digamos voy a imaginarme una hoja o sí, una hoja de papel y le voy a dar la vuelta a ese balón con mi hoja de papel, ¿cierto? Y voy a tener algo así. Perdón, ahí los dibujos medio feos, pero es la mejor forma de representarlo. Entonces, yo le di la vuelta a ese balón con la hoja de papel y mi pregunta para ustedes es la siguiente. ¿Cuál es el punto de ese balón que siempre está en contacto con esa hoja de papel que le da la vuelta? ¿Qué creen que es? El centro del papel, dice Sebastián. La mitad del balón. Exacto. Entonces, si ustedes cogieran
y digamos que el balón le ponen pintura por todo le ponen pintura fresca y después le ponen esa hoja de papel encima, lo siguiente debería pasar. Digamos que yo le puse pintura a todo mi balón, ¿no? Entonces, cuando yo abra la hoja, debería haber algo como lo siguiente. ¿Listo? Eso es lo que deberían ver. Esta parte, aquí yo ya pasé la Tierra en su ecuador o en la parte un poco más central de la esfera al plano. Fíjense, este es el plano. ¿Bien? ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? Esa es la forma en que proyectamos de geográfico a proyectado. Esa es la forma de proyección. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Porfa, confírmenme. Dígame, no, Orlando, no lo veo. Dígame, sí, Orlando, sí lo veo. O no, no entiendo nada de lo que está haciendo. ¿Sí? Tatiana sí lo ve. Los demás, Daniel también lo ve. Listo. Bueno, bien. Ahí veo que ya varios los ven. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense que esto solo va a representar esta parte de acá, ¿no? Porque lo demás no estaba en contacto con el papel. ¿Qué pasa con estas partes superiores en esta proyección? No van a quedar tan bien, ¿cierto? Entonces vamos a tener algo como lo que le pasa a la UTM, que todo lo que está aquí en rojo va a tener distorsiones en área, porque a mí me va a tocar después como adaptar esa forma de ese cilindro para las partes superiores de la Tierra, y eso va a implicar que haya una distorsión en área. Ahora, ¿qué pasa con esos polos, con esas partes superior o inferior de la Tierra? Tiene que también haber una superficie de proyección. Entonces, esa superficie de proyección nosotros que utilizamos ahí es la siguiente. Imagínense de nuevo la Tierra y le vamos a poner un gorrito, un cono. ¿Listo? Un cono. Entonces esto va a ser algo así. ¿Bien? Algo así. Que si nosotros abrimos esa hoja, deberíamos tener algo como lo siguiente. Vamos a tener algo así. ¿Listo? ¿Sí lo ven? Algo así deberíamos tener. Ahora, hay puntos de la Tierra en donde ni funciona el cono, ni funciona el cilindro. Entonces, vamos a tener también una opción que son planos tangenciales. Entonces, eso nos implica que vamos a tener algo como lo siguiente. Tenemos la Tierra y le ponemos un plano así. ¡Ta! Sí, bueno, digamos, asuman que eso es tangencial, por favor. Entonces, al final tendremos nuestra hoja con nuestro planito. ¿Bien? Y a partir de esas superficies de proyección, nosotros vamos a poder generar los sistemas de coordenadas proyectadas. ¿Bien? Entonces ya tenemos nuestro plano, ¿sí? Entonces, si ustedes lo ven de la siguiente manera, pasaríamos de tener algo como esto. A ver. Vamos a tener un pedazo de la Tierra en el esferoide. Ay, Dios mío, no pasa la diapositiva. Ahí, ya. Un pedazo del área del esferoide que la vamos a representar en un plano. Entonces, acá pasamos de tener coordenadas aquí de latitud y longitud a tener coordenadas en XY o coordenadas en norte-este. ¿Bien? Y pues eso estaría representado un poco por lo siguiente. Acuérdense también de que nosotros trabajamos en 3 dimensiones, ¿no? Entonces esto es latitud, longitud y altura, pero como la altura no la estamos proyectando, igual sería norte, este, altura. ¿Listo? La proyección que nosotros utilizamos en Colombia, para que lo sepan, es una combinación ahí entre, es tangencial planar, entonces hay como hay formas más complejas, lo que yo les describí en la parte pasada, con los dibujos así
de Picasso que les hice hace un momento, es un poco simplificando cómo realmente uno hace la proyección, pero en Colombia utilizamos como una conversión un poco más avanzada, que es un mix entre cilíndrico y planar, bueno, que es lo que le llamamos como un ajuste que se llama Gauss-Krüger, y a partir de eso es que generamos nuestros planos en Colombia como tal. ¿Listo? Entonces, bueno, yo paso de latitud, longitud y altura, que están en grados, minutos y segundos, ahora va a pasar a norte, este y altura, que están en metros, o en pies, o en millas, ¿sí? Depende de la unidad de que estemos utilizando para esos sistemas de coordenadas. Entonces, pasar de esta latitud, longitud a norte-este, estas coordenadas, ¿cierto? En metros, en pies, en millas, en lo que ustedes quieran, estas coordenadas de norte-este están basadas o tienen como referencia un punto en específico. Entonces vamos a decir que siempre hay un punto de referencia principal o un punto de origen. Ese punto de origen, nosotros ya hemos trabajado con él. ¿Se acuerdan la clase pasada en donde buscamos la coordenada millón, millón? Ese punto millón, millón va a ser nuestro punto de origen, nuestro punto de referencia principal para nuestro sistema de coordenadas, por lo menos en lo que trabajamos en Colombia, en el sistema de Bogotá. Entonces, ese millón, millón se constituye la referencia y todos los puntos a partir de esa coordenada de millón, millón, están basados en esa referencia y van a tener coordenadas de similar magnitud. Entonces vamos a tener millón 500, millón 5000, millón 10.000, millón 12.000, millón 20.000, coordenada millón 100, ¿sí? Entonces, a partir de eso, nosotros generamos o le podemos dar una coordenada a cada uno de los puntos que está en geográfico, le generamos una coordenada proyectada. ¿Listo? Entonces, ya con las coordenadas proyectadas, pues uno puede calcular las distancias, ¿cierto? Porque esto está en metros y esto está en metros, entonces la diferencia entre esas coordenadas puedo calcular la distancia o puedo calcular un área, ¿cierto? O un perímetro o una dirección, porque con las coordenadas yo puedo calcular los azimuts, por ejemplo. Entonces, puedo hacer distintas cosas a medida que voy pasando un poco o voy utilizando diferentes ámbitos o diferentes elementos dentro de este tema de las coordenadas. Bien. Como les decía, hay diferentes tipos de proyecciones. Cada una genera su distorsión a su manera. En este caso, pues como les contaba un poco, la proyección UTM era especialmente importante en temas de navegación porque mantenía siempre la dirección. Entonces, que genere la distorsión que genere en área no nos importa, pero como era un sistema o una proyección que servía mucho para la navegación, necesitábamos que mantuviera las direcciones. Entonces, si yo decía que esto tenía un azimut de 45 grados, este azimut de 45 grados se iba a mantener en cualquier parte del mapa. ¿Listo? Eso, en términos de navegación, muy importante porque yo podía obtener siempre mi dirección y podía decir, si voy no sé, de Venezuela a España, necesito tal dirección y con esa dirección voy navegando. Pero realmente ese tipo de proyecciones no son tan adaptables o no son tan útiles en distintos contextos. Entonces, a partir de que para diferentes análisis fue necesario y para diferentes partes del mundo fue necesario utilizar otro tipo de proyecciones, pues empezaron a crear más y más proyecciones. Aquí voy a presentar un par, así como bien interesantes, porque nos sirven mucho para los mapas, pero en general vamos a tener muchísimos tipos de proyecciones en el mundo. Este mapa de Fuller, es una proyección en un poliedro y que puede desplegarse de diferentes maneras. Entonces, yo puedo acomodar como esos triangulitos y esas figuras que ustedes ven ahí de diferente manera para así generar mi mapa y mi referencia, mi proyección. ¿Listo? Otro tipo de proyección está el AutoGraph, que lo que hicieron fue dividir el mundo en 96 triángulos y los agruparon en un tetraedro
Ay, siempre se me dificulta esa palabra, qué pena con ustedes. Y a partir de la parte del mundo que necesitaban, utilizaban cierto punto o cierta parte en específico. Bueno, entonces podríamos uno ver mapas de este estilo o mapas de, por ejemplo, donde Australia como que estaba, no sé, es muy famoso ese mapa, como que Australia está en el norte y lo demás está hacia el sur, como que es invertido, es ese tipo de mapas. Fíjense que todas estas proyecciones generan algún tipo de distorsión. No sé si se han dado cuenta como aquí Brasil se ve exagerado, ¿sí? Entonces hay una distorsión especialmente en el Ecuador. Fíjense también en la parte de Centroamérica que tenemos una distorsión ahí bastante importante. Entonces depende un poco de lo que nosotros queramos hacer, utilizar el tipo específico de proyección. Bueno, entonces, nosotros tenemos unos sistemas de coordenadas proyectados que generalmente vamos a decir que son los sistemas locales porque estamos asumiendo un sistema de una proyección o una proyección en un punto en específico para trabajar con nuestros datos y lo que estamos haciendo es representar en una superficie 2D un pedazo de superficie en 3D, ¿cierto? Entonces pasamos de 3D a 2D y eso implica algún tipo de distorsión, ya las hemos visto. Eh, para, para hacer esa proyección, lo que nosotros hacemos es a través de una superficie de proyección y una conversión matemática, pasamos de coordenadas esféricas a coordenadas planas. Y vamos a tener que en las coordenadas geográficas, acuérdense, geográficas es como el papá o la mamá, y las proyectadas son los hijos o las hijas, como la quieran ver. Tenemos en las geográficas latitud y longitud y en las proyectadas X, Y, ya sea norte, este, metros, centímetros, kilómetros, pies, millas, yardas, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, hasta este punto, es entender un poco cuál es el rol de esos conceptos básicos, geoide, elipsoide, datum, proyecciones, entender que generalmente vamos a tener un sistema de coordenadas geográfico que uno lo puede pensar como un sistema de coordenadas global y que a partir del sistema de coordenadas global, que dijimos que el WGS84 es el de mayor uso, producimos nuestros sistemas de coordenadas locales. ¿Ven? Y para eso, entonces entramos un poco a ver, bueno, pero ¿qué es lo que pasa en Colombia? Si nosotros tenemos sistemas de coordenadas locales, pues obviamente en Colombia vamos a necesitar nuestros sistemas. Entonces, para esto surge un poco esta nueva reglamentación del IAC, bueno, hace unos años ya, en donde nos adoptamos el sistema Magna-Sirgas. Y esto viene un poco basado en algunos de los parámetros internacionales. De hecho, en 1941 Colombia tenía un sistema de coordenadas que no era para nada equivalente a los estándares internacionales. Entonces tuvimos que adaptar ese sistema y mover todo nuestro sistema de coordenadas a uno que se adaptara. Y entonces hay como un sistema de referencia, ¿cierto? Que es el SIRGAS, que es como ese pedacito SIRGAS, que es el sistema de referencia geocéntrico para las Américas. Y ese sistema de referencia, lo que nosotros hacemos es que tenemos ese sistema de referencia para las Américas y con este sistema de referencia establecemos nuestros sistemas propios. Entonces lo que hace, de alguna manera, es que los estándares internacionales nos dicen que debemos tener muy en cuenta el hecho del desplazamiento de las placas tectónicas. Entonces, ese desplazamiento de las placas tectónicas generan unos vectores de desplazamiento que tenemos que tener en cuenta anualmente. Eso implica que la coordenada que ustedes tienen en este momento, que es 1.020.000 o lo que sea, cualquiera que sea la coordenada, se va a desplazar debido a ese movimiento, ese flujo interno del núcleo de la Tierra, que va a hacer que desplacen las placas tectónicas. Entonces, nosotros nos adaptamos y creamos nuestro sistema Magna-Sirgas.
Entonces ese Magna Sirgas pues tiene en cuenta todos estos elementos y eso implica que tenemos dentro del país una serie de estaciones que hacen ese monitoreo, que es el Magna, que es el marco geocéntrico nacional de referencia, y complementan esas estaciones Sirgas. Entonces siempre estamos teniendo un monitoreo completo de cómo se van desplazando las placas tectónicas, y eso nos ayuda un poco a corregir nuestro sistema de coordenadas, porque nosotros tenemos unas referencias y demás, pero como les digo, nos vamos moviendo. Todos los años nos vamos moviendo un poquito, cada día nos movemos un poquito, entonces las coordenadas tienen que ser exactas siempre. Y por esto nosotros establecimos nuestro Magna Sirgas y después establecimos nuestros sistemas de coordenadas proyectados. Entonces vamos a tener en este momento, bueno, en este momento justo hoy estamos como haciendo una migración, ¿no? Digamos, desde el año pasado estamos haciendo una migración a un sistema nacional, pero antes lo que teníamos era cinco sistemas. El Magna Colombia Bogotá, Magna Colombia Oeste, Magna Colombia Oeste Oeste, Magna Colombia Este, Magna Colombia Este Este. Entonces, por eso ustedes veían en la clase pasada cuando poníamos el sistema de coordenadas en nuestro ArcMap que habían muchos Magna Colombia, habían muchos orígenes. ¿Ese origen qué implica? En cada una de estas intersecciones, en este punto, en este punto, en este punto, en este punto y en este punto, va a ser la coordenada millón, ¿bien? De cada uno de estos sistemas. Como son sistemas diferentes, la coordenada millón de acá no tiene nada que ver con la coordenada millón de acá. ¿Listo? Y esto tiene una separación de 3 grados en longitud, ¿no? Entonces, esta coordenada millón nos servía para analizar toda esta parte de por acá, ¿cierto? Toda esta área del país. Y esta coordenada millón amarraba todas las coordenadas de por acá, ¿sí? Y esta coordenada millón, todas las coordenadas de por acá. Pero ¿qué pasó? Fíjense que es muy difícil el hecho de tener que trabajar con 5 sistemas en específico, ¿sí? Entonces, a raíz de todo el tema de tener 5 sistemas y tener 5 coordenadas millón en el país, y todo el tema de que surge una nueva necesidad porque estamos actualizando nuestra administración de tierras a través del catastro multipropósito, estamos haciendo todo el levantamiento rural y demás, entonces pasamos a un origen nacional, a un solo sistema para todo el país. Entonces, es el único origen de coordenadas a partir del 2020. ¿Y eso qué implica? No, que bajo este nuevo sistema no vamos a tener coordenadas negativas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si yo me empiezo a desplazar, hacia alguna de estas partes, ¿cierto? O hacia acá, hacia el sur o hacia el occidente, yo voy a llegar a un punto donde va a tener coordenadas negativas, ¿cierto? Porque ya recorrí 1.000.000 de metros, ¿sí? Entonces, nosotros no queríamos eso, y más en el tema de catastro multipropósito, donde íbamos a estar levantando información en distintas partes, pues tampoco queríamos encontrarnos en un área por acá, en donde no sabemos si el levantamiento que acabamos de hacer está en origen este o en origen este, ¿cierto? Eso implica unas limitaciones. Entonces, para generar una mejor o una más eficiente gestión de datos geográficos, para darle una continuación espacial y para poder integrar en una única base de datos todo el tema de coordenadas, todo el tema de información geográfica, pues se creó Magna Sirgas Origen Nacional, o unas siglas, se les dieron unas siglas de CTM12. ¿Bien? Entonces, ¿eso qué implicó? Entonces, o salió a raíz de lo que les digo, el tema de administración de tierras, el tema del catastro multipropósito, esto implica un tema de optimización de tiempo y muy fuerte porque ya solo vamos a tener un sistema de referencia. Si todas las capas que utilicemos nosotros de aquí ahora en adelante siempre tienen este sistema de origen nacional, de alguna manera no nos tendríamos que preocupar mucho o como digamos, encarnizarnos con el tema de las coordenadas, porque yo soy una persona que, por ejemplo, estoy muy pendiente siempre del tema de coordenadas porque se generan muchos problemas cuando uno está haciendo
los análisis. Entonces, eso optimiza mucho tiempo porque en teoría ya no debería pasar de que vienen en sistemas de coordenadas que no es y demás. Y eso implica la reducción de tiempos, la reducción de recursos y sobre todo disminuir la complejidad del sistema de coordenadas planas del país. Va a ser uno solo. Ahora, eso implica otras cosas. Eso implica otras cosas. Por ejemplo, ya no vamos a tener coordenada millón como si coordenada de referencia, sino vamos a tener una coordenada en este 5 millones y en norte 2 millones. Entonces, eso nos implica que no vamos a poder, no, o que vamos a tener la opción de no tener negativos, pero de cambiar esa coordenada de referencia. ¿Listo? Y pues aquí pregunta Simón, ¿qué sistemas usan países más grandes para gestionar esto, como Estados Unidos? O sea, ¿se refiere que si Estados Unidos utiliza un solo sistema? La respuesta es no. Utilizan varios sistemas. Entonces, sobre todo por la complejidad del terreno, del país, de la ubicación, ¿sí? Como les decía, en el Reino Unido, por ejemplo, utilizan muchísimos sistemas, casi que en cada región. En Escocia uno, en Gales otro, en la parte de Londres otro, en la parte más central del Reino Unido otro. Entonces, los países pueden decir o ser de acuerdo, tomar una decisión de decir, bueno, tomo varios sistemas o genero un solo sistema para todo. Aunque en Estados Unidos uno podría utilizar el UTM, pero de nuevo hay una distorsión ahí. ¿Sí? Ese UTM pues se va a adaptar un poco a todo lo que hay ahí, pero ahí va a haber distorsiones por el hecho de ser tan al norte. ¿Bien? Súper. Bueno, entonces, pues nada, vamos a dejar hasta acá. Vamos a dejar hasta acá. Continuamos la próxima clase con el tema práctico. Ya no los pongo a que entremos a Argman ni eso porque ya nos queda muy poquito tiempo, pero continuamos la próxima clase viendo como la parte práctica de este cuento y aprendiendo un poco a qué es lo que debo hacer yo para corregir coordenadas, corregirles el sistema de coordenadas cuando vienen mal proyectados, reproyectarlos, o sobre todo, por ejemplo, cuando vienen ejemplos en que o vienen capas que no traen una referencia geográfica como tal. ¿Listo? Muchísimas gracias y si tienen alguna pregunta voy a estar acá unos minutos más y si no, nos vemos en la próxima clase. Feliz fin de semana. Gabriela, ¿te refieres a la del quiz de catastro o la de la que hicimos la vez pasada por Twitter? Catastro. Sí, déjame yo les monto una medio solución o busco las preguntas que te tocaron a ti y te escribo una retroalimentación. ¿Listo? Bien. Muchísimas gracias a todos. Súper. Me dice Natalia que sí es general mejor. Bueno. Sí. Bueno, con gusto. Orlando, yo tenía una pregunta, pero Dime. de laboratorio, no sé si me puedes ayudar. O sea, es que para el programa que hay que descargar para lo del AIDA, Sí. pues no lo puedo descargar porque el computador que tengo es de la universidad, entonces yo les escribí a ellos para que si me lo podían instalar como remotamente, pero no me han respondido, entonces no sé ¿Y qué en hacer. NUCAC no está? ¿Cuál es el AutoCAD? El track no sirve, ¿Cómo que NUCAC no sirve? ¿No está no, pues sirviendo? no sirve cualquier cosa que abra, me dice que no puede abrir. ¿Ni en la versión web? Pues no lo he intentado en la versión web, pero yo pensaría que es mejor en la escritorio, ¿no? Sí. Pues es mucho mejor, pero en caso dado, Pues voy a intentar en la ¿no? web, igual. Listo. Dale, gracias. Bueno, chao.